Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. En esta fecha nuestro tema para ustedes, ¿cómo defender tu opinión? La vida y sobre todo la vida en términos de relaciones interpersonales definitivamente requieren en muchas ocasiones tener que defender criterios, posiciones, opiniones que todos tenemos y nos vamos formulando en el camino. Ya el que se queda sin decir nada, el que guarda silencio, el que se deja imponer opiniones de otros, pues tendríamos que decir que está adoleciendo de alguna clase de situación completamente anómala, completamente anormal en lo que a relaciones interpersonales se refiere. Pues este es nuestro tema precisamente, cómo defender tu opinión. Y también vale la pena decir, amigos, que hay quienes defienden la opinión de una manera errónea, de una manera completamente equívoca. Y es allí entonces donde cabe ese aprendizaje, esa dinámica, para poder encontrar, amigos, qué son las maneras más oportunas para defender nuestras opiniones y nuestros criterios. En Romanos capítulo 14, versículo 15, conectando esto que estamos nosotros comenzando a plantear, dice lo siguiente: hay hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Como ven, es una cosa de opiniones. Hay unas personas que ven las cosas de un modo, otras las ven de otro. Y complementa la escritura diciendo: cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Me gusta mucho esto. Cada quien debe estar firme en sus propias opiniones. Firmeza de opinión no lo confundamos con obstinación, con empecinamiento. Hay quienes no tienen ningún argumento y aún así están completamente aferrados, no sé a qué, porque donde no hay suficiente racionalidad, donde no hay suficiente argumento, el aferramiento entonces solo sería cosa de empecinamiento. Pero noten aquí, mientras hay quienes consideran que un día es más importante que otro, mientras otros consideran todos los días iguales, son divergencias de opiniones, lo importante es que cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Firmeza en tu opinión. Cuando tienes firmeza en tu opinión, amigo o amiga, entonces tú puedes definitivamente defender esa opinión. Ahora, defender esa opinión no nos exime de tener que preguntar por el cómo hacerlo. Y es precisamente a lo que vamos. ¿Cómo defender tu opinión sin armar una guerra, sin causar destrozos, sin crear enemistad, sin crear controversias, sin crear perturbación de ánimo, malas relaciones? ¿Cómo puedes defender tu opinión? Vamos a trabajar por unos instantes con esto. Número 1. Defiendes tu opinión de manera legítima si lo haces sin dejarte llevar por tus humores. ¿Qué quiero decir con esto de dejarse llevar uno por sus humores? Su estado de ánimo y su temperamento. Hay personas que prácticamente todo lo resuelven de manera temperamental, a base de enojos, a base de explosión emotiva, a base como pudiéramos llamarle, reactividad emocional. Hay quienes básicamente también según su estado de ánimo, no solamente su temperamento, si es que están tristes, pues con tristeza; si es que están de alguna manera molestos, disgustados, pues con molestia y con disgusto. Pero eso no es lo mejor, no, yo diría que no es un buen combustible. Tenemos que aprender, amigos, a defender nuestra opinión sin dejarnos llevar por nuestros humores, entiéndase esto, por nuestro estado de ánimo o por nuestro temperamento. Déjenme añadir algo más antes de soltar este aspecto. Esto crea hábito. Hay personas que todo lo resuelven
a fuerza de su estado de ánimo, de su humor, etc. Hay quienes se aficionan demasiado, se vuelven prácticamente una cosa de hábito, de costumbre. No pueden discutir sin enojarse, no pueden discutir sin empleitarse, no pueden discutir sin ofender, no pueden discutir sin alzar el tono de la voz, no pueden discutir sin convertirlo en un verdadero pleito. Esto es porque se deja llevar por sus humores. Segunda manera, cómo defender tu opinión sin atacar al contrario. Y esto es, de nuevo, una mala costumbre. Defender una opinión atacando al contrario. El libre juego de ideas dentro del marco de las relaciones humanas reclama que se tenga la suficiente serenidad, la suficiente tranquilidad como para dejar a los otros hablar, expresar sus opiniones, no contrarrestar de una manera en forma de ataque. Creo que todo el mundo tiene la necesidad, y no solo la necesidad, pero tiene el derecho, la libertad de expresar lo que opinan. Pero cuando tú, ante una opinión diferente, ante un sentir diferente, lo que haces es atacar, déjame decirte que lo estás manejando mal, pero muy mal. Atacar es una mala costumbre y es la costumbre de los que no saben ejercitar mejor el tema de los argumentos, el tema de las ideas. Ante una pobre capacidad pensante, ante una pobre capacidad analítica, ante una pobre capacidad de respuesta, lo que queda solamente es atacar al contrario. Eso, amigos, es bastante primitivo y es un gran absurdo cuando se trata de entablar discusión y entablar una especie de competencia ideológica y de criterios entre las personas. Tercera manera de responder a la interrogante ¿cómo defender tu opinión? Hazlo con convicción, no con obstinación. Ya mencioné hace unos instantes la obstinación. Hay quienes no argumentan, solamente se obstinan, solamente se obcecan. Y entonces es su actitud de este tipo. De aquí no me mueve nadie, ni nada. Pero ¿es que alguien te mueva o no te mueva el gran tema? Definitivamente no. El gran tema es que si de repente alguien tiene una opinión mejor que la tuya o más consistente, con mayor sustento, entonces no hay nada de malo en que uno diga, hombre, esta idea parece estar mejor que la mía, y no habrá nada malo en pasarte a la idea del contrario. Pero las personas que son obstinadas y que su convicción es absolutamente esquelética, no tiene músculo, no tiene tendones, no tiene carne, no tiene piel, es solamente un argumento flojo, endeble, que con poco tiene para venirse abajo, eso significa no tener convicción. Las convicciones, amigos, se van construyendo a lo largo de la vida, a fuerza de aprender, porque nadie nace con un chip por dentro, con conocimientos que son los que generan convicciones. Y escuchen esto, conocimientos generan convicciones. Hay quienes tienen convicciones fanatizadas, convicciones sin ningún sustento. Eso es absurdo para mí. Toda ideología, todo enfoque filosófico de vida, religioso, político, social, debe de tener de fondo una cantidad no pequeña de estudio, de investigación, lo cual entonces genera una convicción en la persona. Y una convicción es algo más que una postura. Una convicción es algo más que un empecinamiento defendiendo una idea o acusando otra. Entonces, ¿cómo defender tu opinión? Hazlo con convicción, no con obstinación.
Cuarta manera, ¿cómo defender tu opinión? Con argumentos verdaderos. Digo verdaderos, el énfasis está en este vocablo, verdaderos. ¿Por qué? Porque hay argumentos falsos. Con argumentos falsos condenaron y crucificaron a Jesucristo. Con argumentos falsos se han hecho guerras, con argumentos falsos se han hecho grandes injusticias, se han cometido en la sociedad. Solo tener un argumento bien armado, con una gran, con un gran andamiaje, ¿es suficiente? No, el argumento tiene que ser válido. ¿Y qué es lo que le da validez a un argumento? Lo que le da en gran parte validez es su aspecto ético y moral. Un argumento que esté basado en mentiras, que esté basado en engaños, que esté basado en manipulación de la verdad, etc., sí es un argumento, pero es un falso argumento. ¿Y tú cómo quieres defender tus argumentos? Inventando, mintiendo, engañando. Si es así como defiendes tus opiniones, déjame decirte que lo estás haciendo mal, pero muy mal, y no me extrañaría para nada que tengas pésimos resultados. Entonces puedes defender tu opinión con argumentos que se cualifiquen de esta manera, argumentos verdaderos. Y en quinto lugar, con lo que cierro esta primera parte del programa, también logras defender legítimamente tu opinión con balance y sin extremos. ¿Qué estoy tratando de connotar con balance y sin extremos? Bueno, lo siguiente. Yo me dedico a los temas espirituales. Tengo mis convicciones, tengo mi arraigo, sé lo que creo y lo que pienso, y eso es donde estoy fundado. ¿Qué es defender lo que yo pienso con balance y sin extremos? Que eso no significa que yo soy dueño absoluto de la verdad. Porque la verdad, amigos, a excepción de Jesucristo y la palabra de Dios, que es la verdad incuestionable y suprema, la verdad infalible, la verdad absolutamente segura, aparte de eso, las verdades pueden variar de acuerdo a los entornos, de acuerdo a los enfoques, de acuerdo a lo que se está viviendo. Entonces, ¿qué sucede? Lo que fue verdad religiosamente hablando, por ejemplo, en la Edad Media, ya no lo es hace ratos. Lo que era verdad allá por los años 20, 30, ya no lo es necesariamente. Porque la verdad, amigos, no es un cadáver que uno está sirviendo solo de custodio de él. La verdad es dinámica. Tú puedes conocer la verdad, pero hasta cierto nivel. Entonces puede ser que con el tiempo tú crezcas en nivel de conocimiento sobre la misma verdad, pero ya tu conocimiento será diferente. Entonces, por otro lado, defender opiniones con balance y sin extremos significa que no vamos a ser combativos, le vamos a dejar a la gente respirar su propia ideología, degustar, expresar su propia ideología. Pero, por ejemplo, yo he visto cristianos que no pueden ver a una persona que piensa diferente sin sentir una repulsión, y si no es esto, entonces es un rechazo o una un irrefrenable impulso de atacar a esa persona. Suelo decir en mi oficina, donde nosotros planeamos, organizamos, dirigimos iglesias cristianas alrededor del mundo. Y algunas de nuestras iglesias están en lugares donde el cristianismo no es el entorno espiritual, sino más bien, por decir algo, el islamismo. ¿Qué le digo yo a las personas que manejan nuestros programas de establecimiento de iglesia, de predicación del Evangelio, en lugares
distintos como es donde prevalece la fe del Islam. Les digo, miren, nosotros no estamos en una pugna con el Islam. No debemos hacerle sentir al público que nosotros estamos en una cruzada en contra del islamismo. Nosotros no estamos en una cruzada. Respetamos la fe de otras personas, aunque sea completamente opuesta. Lo único con lo que nosotros abiertamente no estamos de acuerdo es con la intolerancia religiosa. Y ya sea en nombre del Islam o en nombre del cristianismo, daría igual. El cristianismo se volvió represivo y se convirtió en un verdadero acicate para la humanidad. Por ejemplo, en la edad del oscurantismo, de la Edad Media, donde la religión se volvió una cosa bastante maligna, apegada a los poderes de este mundo, a los que tenían otra clase de confesionalidad, los declaraban brujos, los quemaban en la hoguera, los ahorcaban. Eso es intolerancia y en este caso supuestamente cristiana. Pero igual, si se tratara de intolerancia musulmana, igual no estaríamos de acuerdo. Pero a donde quiero llegar es a este aspecto, amigos. Defender criterios, opiniones, convicciones, no es irse al extremo y declararse enemigo de la fe de otras personas o de otros grupos. Porque en el momento en que te declaras enemigo de la fe, de las creencias de otras personas, estás negando tu propio cristianismo. Porque si hay alguien que fue completamente abarcante, fue Jesucristo. Si hay alguien que fue completamente incluyente, fue Jesucristo. Curiosamente, a las únicas personas que Jesucristo repudió en los días de su vida terrenal fue a los religiosos de su época, a los que llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, que por fuera se ven bonitos, pero por dentro están llenos de huesos y de destrucción. Entonces, habrá que defender tu opinión con balance y sin extremos. Bueno, hagamos nuestra pausa, ¿cierto?, acostumbrada, y hablemos al retornar de las tentaciones al momento de defender tu opinión. Vuelvo en unos instantes. René Peñalba es escritor, consejero y conferencista internacional. Usted puede visitar la página web de René Peñalba en www.renepenalba.org. Ahí usted encontrará amplia información acerca de su ministerio, sus libros, su agenda de conferencias y mensajes de predicación. Estamos ya de vuelta, amigos. Les recuerdo nuestro tema de enfoque: cómo defender tu opinión. Hay quienes, defendiendo su opinión, hicieron un gran desastre, causaron toda clase de malestares, de perturbación, si se quiere, de destrucción. Defender la opinión requiere, yo diría, una gran capacidad humana, una gran capacidad ciudadana, una gran capacidad espiritual y una gran capacidad ética. Yo veo cómo en parlamentos de distintos países, en congresos de distintos países, las personas se rebajan al grado de, defendiendo sus opiniones, llegar al punto de irse a los puños. Yo digo, qué absurdo. Los que representan a la sociedad, que han sido electos para defender con verdadero civismo, terminan como mequetrefes, como patanes, liándose a golpes o con conductas completamente estúpidas, sin dejar hablar a los contrarios, llegando a un plano bastante mediocre, primitivo. Los calificativos no ajustan para describir semejante conducta. Pero hay formas correctas de defender nuestra opinión.
En Romanos capítulo 14, verso 15 dice, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. O sea, Pablo le da una serenidad al tema de las discrepancias. Pablo le da una serenidad al tema de tener que debatir ideas. Así debiera de ser, no acaloradamente, no demasiado emotivamente, sino con el suficiente resguardo que da el dominio propio. Pues, en la primera parte del programa les ofrecí 5 respuestas a esta pregunta: ¿cómo defender tu opinión? Y las respuestas fueron las siguientes. 1. Hacerlo sin dejarte llevar por tus humores. 2. Hacerlo sin atacar al contrario. Se atacan ideas, no a personas. 2. Con convicción, hacerlo, no con obstinación. 4. Hacerlo con argumentos verdaderos, no con argumentos falsos. Y 5. Hacerlo con balance y sin caer en actitudes extremistas y fanatizadas. Ahora, hay tentaciones, amigos. Cuando estamos defendiendo nuestra opinión y aquello comienza a acalorarse, por supuesto que hay tentaciones que se nos presentan a las cuales tenemos que aprender a sobrellevar y a vencer. ¿Qué tentaciones hay al momento de defender tu opinión? 1. Provocar al contrario. Hay quienes ya, bueno, este truco ya lo conozco yo por parte de algunos. Se dedican a provocar a la otra persona y claro, una persona que cae en la trampita esta de la provocación también va a perder balance, también va a perder los estribos, también va a abandonar su verdadero contexto y sí, cayó en la trampa. Lograron que se volviera primitiva esta persona, logró el otro a base de provocación, que se saliera completamente de sus casillas, de sus marcos de referencia y se puso al nivel de su provocador. Ya me ha tocado a mí conversar con más de algún provocador y con el provocador no vale la pena siquiera intentar una conversación. Y miren, los provocadores son de tal calaña que yo he tenido provocadores que una vez que abandono mi púlpito vienen con una maliciosa actitud a quererme sorprender contradiciendo con algo o aportando una corrección supuesta a lo que yo erróneamente he afirmado en mi púlpito. Con esto no quiero decir que no cometo equivocaciones, por supuesto que sí. Los conocimientos de los seres humanos siempre tienen una frontera y un límite. Y a veces llegamos a un límite donde no tenemos quizá todo lo que se quisiera o se debiera. Pero eso no le da luz verde a un provocador para que venga en tono ofensivo a quererte de alguna manera tirar por tierra lo que tú opinas, lo que piensas. Entonces esta es la primera tentación que hay que lograr evadir al momento de defender tu opinión. Provocar al contrario o que alguien te provoque a ti. 2. Otra tentación, responder con cinismo. Esa es una tentación, reírte en la cara de la gente. Cuando se ve acercado a alguien con tono ofensivo, con tono provocador, en algunos momentos lo que me sale es reírme de la ignorancia de esta persona, del desconocimiento, de la inmadurez, y quizá le calzaría muy bien una respuesta cínica de mi parte. Pero el cinismo no es algo que valga la pena ensayar, amigos, porque, ¿qué les digo? El cinismo es una mala herramienta. Justo hace pocos días estaba yo dentro de nuestra organización, que es una organización internacional, estamos en cerca de 27 países. Uno de los pastores entró en una situación de controversia, donde fue acusado de determinada supuesta mala actuación. Entonces,
conversé con las personas directamente vinculadas con el asunto, se me informó en qué situación se encuentra el conflicto, qué es lo que se está procediendo a hacer, etcétera, etcétera. Entonces decidí reportarle a uno de mis pastores en ese país, donde este otro colega estaba en medio de esa controversia y bajo el efecto todavía de esa acusación. Y le dije a este otro colega al que le informo, mira, te llamo para decirte cómo está la situación. Conversé con ellos largamente y me informaron esto y esto. Y ya le hice el reporte, como quien dice, para que él estuviera enterado, siendo que están en el mismo país. Entonces él me respondió con cinismo. Entonces es inocente, me dijo. Entonces esto a mí me ofendió. Y le dijo, perdóname, yo no te estoy llamando para decirte si él es inocente o no, porque no lo sé. Te estoy llamando para reportarte lo que se me informó respecto a este caso. Y no me parece bien que respondas con cinismo, porque en primer lugar se ve que no sientes ninguna empatía ni compasión por tu colega que está sufriendo estos ataques y esta controversia. Y bueno, le exhorté con respeto pero con firmeza. ¿Por qué? Porque responder con cinismo, aunque es una tentación, a la hora de querer expresar un criterio, quizá este colega lo que quiso expresarme es que no está de acuerdo con esos argumentos de defensa que me dieron a mí sobre la situación, pero lo que él debiera decir es, a mí me parece que no es así. Pero responder con cinismo, responder con sarcasmo, eso no es bueno en términos de comunicación, de defensa de opiniones. En tercer lugar, otra tentación al momento de defender tu opinión, ridiculizar al contrario. Nada ofende más que alguien te quiera ridiculizar en una discusión, ¿no es cierto? Que te trate como que si eres un ignorante, que haga mofa de tus opiniones, de tu persona, de cómo eres tú, de lo que piensas, etcétera, etcétera. Definitivamente ridiculizar al contrario, no aceptes nunca esto como tentación. No caigas en esta trampa. No es bueno nunca ridiculizar al contrario. Sigo sumando otra tentación al momento de defender tu opinión, amenazar al contrario. Mira cómo va esto, cinismo contra el contrario, ridiculizar al contrario y ahora amenazar al contrario. Hay personas que cuando ya se ven perdidas en una discusión, lo que les queda en descargo es la amenaza. ¿A quién le gusta que lo amenacen, amigos? A nadie. A nadie. Nadie disfruta y nadie se queda impávido como si nada cuando otro le está profiriendo una amenaza en medio de una discusión. Entonces usted, amigo, amiga, si usted está entrando en discusiones, defendiendo su opinión desde el hogar hasta el trabajo, la vida ciudadana, el mundo espiritual, el deporte, donde hay hoy día mucha ofensa, incluso se habla de demasiado racismo en las cosas que grita el público desde las graderías del estadio. Hay ataques racistas, hay ataques de otro tipo. Definitivamente nunca esto es aceptable bajo ningún término, bajo ninguna consideración. Y volviendo al punto específico, no es bueno caer en la tentación de amenazar al contrario mientras estás tratando de defender tu opinión. Y número 5, otra tentación al momento de defender tu opinión, provocar controversia como escape. Hay quienes lo que hacen es que tiran una especie de bomba de esas que tiran humo y salen huyendo. ¿Por qué? Se les acabaron los argumentos, se les acabó la inteligencia, se les acabó la racionalidad, entonces tiran una bomba ¿de qué? De controversia y salen huyendo, dejando una controversia tras ellos.
Todas estas son formas bastante cuestionables, absurdas, sin ninguna clase de capacidad de defender nuestras opiniones. Entonces, finalmente, les hablé en la segunda parte del programa de las tentaciones al momento de defender tu opinión. Y las tentaciones que pusimos en lista fueron provocar al contrario, responder con cinismo, ridiculizar al contrario, amenazar al contrario y provocar controversia como escape. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Cómo defender tu opinión?